Y hace unos minutos llegó el informe no vinculante de la comisión. Tiene la palabra el asambleísta Bustamante. Señor presidente, la comisión que me digno presidir ha presentado un informe no vinculante respecto a las objeciones que el presidente de la República ha hecho llegar a esta asamblea respecto al texto de las reformas introducidas recientemente por ella a la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales. Quiero en primer lugar explicar a ustedes la naturaleza de esa objeción parcial. En primer término, existe una clarificación que debe hacerse. La objeción del presidente dice relación exclusivamente con la disposición final primera. Disposición final primera que fue modificada o que fue introducida en cuanto a sus modificaciones por el Pleno de la Asamblea. No se encontraba en el informe de comisión que fue aprobado por unanimidad. Cabe hacer esa salvedad. Hay 4 objeciones parciales que el presidente de la República introduce. En primer lugar, en la primera disposición final, clarifica quiénes son los beneficiarios y beneficiarias de esta disposición final. En el texto que nosotros aprobamos, habíamos puesto, y me permito leer con la venia de ustedes, dice que se establecen los beneficios para los excombatientes efectivos en servicio pasivo que hayan enfrentado un conflicto armado previa a la certificación del Ministerio de Defensa Nacional. Y luego existe una serie de numerales con los beneficios. La modificación que introduce el presidente, permítame leer, disculpándome de antemano, todas aquellas personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y Reconocimiento Nacional a los combatientes del conflicto bélico de 1995, publicado en el Registro Oficial número 666 de marzo 31 de 1995 y sus reformas, y quienes hayan combatido en el conflicto de 1981 recibirán los siguientes beneficios. ¿Qué hace con esto la objeción del presidente de la República? Respeta en primer lugar el espíritu con que fue la ley aprobada en primera instancia por la Asamblea. ¿Cuál era la idea de las disposiciones primera y segunda de la ley original, no la reformada, que fue aprobada por esta Asamblea? Que era proteger derechos adquiridos, no crear una nueva categoría de derechohabientes, sino proteger los derechos de aquellos quienes ya gozaban de ellos, en virtud de la Ley de Gratitud y Reconocimiento del año 1995. La redacción que nosotros pusimos, en realidad, tenía la virtualidad de abrir una caja de Pandora, que era abrir de nuevo el proceso de calificación que el Ministerio de Defensa Nacional tendría que hacer. El Ministerio tendría que calificar a esos excombatientes. En primer lugar, esto no respetaba el hecho de que la ley lo que procuraba era precautelar derechos ya adquiridos, no ampliar el universo en las disposiciones finales, porque en el cuerpo principal de la ley sí se abre un procedimiento para que personas que pudieran ser considerarse a sí mismas injustamente preteridas, poder, mediante el procedimiento establecido en la ley, presentar su postulación para tener también esos derechos. Pero en las disposiciones finales tan solamente se trataba de precautelar esos derechos adquiridos, ya estaban en la ley del año 1995. Y el espíritu era ese: garantizar a quienes ya habían sido reconocidos por la patria a través de su legislación. Por otro lado, desde el punto de vista práctico, era extraordinariamente grave
abrir un proceso de recalificación que pudiera haber derivado en una verdadera caja de Pandora, porque entonces ya no existía la calificación de la ley del año 95, sino que simplemente quedaba que cualquiera pudiese volver a pedir ser incluido en la lista de excombatientes, lista que había sido hecha ya por nuestro Ministerio de Defensa el año 95, y hasta donde sabemos nadie la objetó ni se pronunció en contra de ella hasta la fecha. Con esa lista de excombatientes, las autoridades de los distintos gobiernos de nuestro país procedieron a garantizar los beneficios a las personas que allí estaban incluidas. Léase muertos en combate, heridos y mutilados en combate y excombatientes movilizados que estuvieron en el frente de batalla. La ley de 1995 reconoce a todas esas personas. Por lo tanto, nos parece atinado que se cambie esa redacción para asegurarnos de que efectivamente los beneficiarios de la disposición final primera son simplemente aquellos que ya habían sido reconocidos como derechohabientes por la legislación nacional y por la práctica. En el numeral 6 se elimina la exoneración del 50% en la entrada de actos públicos en los servicios básicos, en la utilización de transporte terrestre, aéreo y marítimo. Voy a argumentar por este cambio, por esta objeción parcial al numeral 6, de la misma forma como voy a argumentar en lo que dice relación con el numeral 9, que se refiere a la supresión de la remuneración o pensión del Estado, a la bonificación mensual que nosotros aprobáramos de 0,5 de una remuneración básica unificada. En ambos casos, fue criterio de la comisión que nos enfrentábamos con un hecho que puedo explicar y podemos explicar por qué se nos deslizó en la aprobación del texto que salió de aquí de la comisión, que es el hecho de que estamos creando gasto público. El proyecto original, también en la comisión, objetó algunas de sus disposiciones precisamente porque vulneran normas respecto a las competencias exclusivas del Poder Ejecutivo contempladas en el artículo 135 de la Constitución, porque incrementábamos, sin establecer fuente de financiamiento alguna, el gasto público, al generalizar la adjudicación de nuevos beneficios que implican erogaciones fiscales. Un cálculo muy aproximado, desgraciadamente no existe la información actuarial absolutamente segura, pero investigamos en la comisión con el ISFA qué podía significar tan solamente ese 0,5 de la remuneración básica unificada mensual para el Estado Nacional, y calculamos que sería en definitiva no menos de 10 millones de dólares que estábamos creando como gasto fiscal. La verdad es que nosotros consentimos como corporación, como asamblea, en ese numeral, en una comprensión que resultó en un análisis ulterior equivocada, de que se trataba de una ley legislativa, que se trataba de una ley del Ejecutivo, y que siendo una ley del Ejecutivo se podía hacer ese gasto. Pero en realidad nosotros estábamos votando sobre la ley reformatoria a la ley de héroes, y la ley reformatoria sobre la cual estábamos votando es una ley originada en el legislativo. Recordemos, fue presentada por el asambleísta Henry Cuji, por lo tanto tuvo origen legislativo y por lo tanto incurre en las prohibiciones del artículo 135 de la Constitución. Ciertamente es un error, de lo cual debo decir, me hago corresponsable, porque fue algo en lo que no reparamos, probablemente ante la necesidad de dar una respuesta pronta, no suspender la votación y seguir adelante con el despacho de una ley que tenía muchísima gente en zozobra, en incertidumbre y en inquietud. Y en ese ánimo de calmar, de dar una respuesta, de dar una solución, posiblemente no hicimos un análisis exacto de lo que implicaba esta reforma, este particular numeral dentro de la disposición final primera. Quiero finalmente señalar que, para terminar, la cuarta objeción del presidente dice relación con la forma como se determina en el último numeral, me parece que es en el 9, la vulnerabilidad de aquellos derechohabientes. Si ustedes se fijan, señores asambleístas, nosotros dijimos que se le daba un beneficio a posibles excombatientes que no tuvieran ni salario ni pensión, pero no dejábamos claro cómo habría de determinarse o quién habría de determinar tal vulnerabilidad.
La objeción del presidente mantiene el derecho, pero establece que simplemente habrá una instancia que la ley determina que será la que será encargada de investigar la situación de vulnerabilidad de la persona excombatiente. Quiero señalar, por tanto, que a entender de la mayoría de la comisión, es necesario, es correcto y es conveniente que esta Asamblea se allane a las objeciones parciales del Ejecutivo. Quiero hacer un último punto. A veces en el discurso público y en algunas cosas que se han dicho, no necesariamente en esta Asamblea, se ha hablado de estos posibles excombatientes que habrían estado excluidos de beneficios y que esta ley restablecería una justicia conculcada por el hecho de que estas personas no han recibido de la patria el reconocimiento debido. Y tal vez eso nos llevó emotivamente a agregar dos ítems, dos numerales que implican un gasto y una erogación pública. Quiero señalar que todos los excombatientes de la ley del año 95 recibieron un bono de guerra, ¿no es cierto?, que en esa ley se contemplaba como un beneficio adicional a los que, por ejemplo, recibirían con sus pensiones de retiro. Todos estos excombatientes gozan de seguros de retiro, invalidez y muerte, de seguros de cesantía, de seguros de enfermedad y maternidad, de seguros mortuorios, de seguros de vida y accidentes profesionales y de los fondos de reservas, además de todos los servicios sociales de educación, subsistencia, vivienda, crédito, funerales, albergue, guardería, capacitación, readaptación y recreación. No se trata de personas que hayan sido abandonadas o dejadas a su suerte. Sin embargo, en la disposición final primera, agregamos una serie de beneficios adicionales, enhorabuena, beneficios adicionales que no están suprimidos, ni mucho menos en la objeción parcial del presidente de la República. Se suprimen 2 de ellos, de los 9 que nosotros aprobamos. Este proyecto, tal como saldría publicado, si es que esta corporación se allana a los vetos del señor presidente, no solo que preserva derechos, sino que va más allá, genera nuevos derechos. Y en ese sentido, cumple con un deber de generosidad supererogatorio, más allá de la patria con justicia reconoció para quienes le sirvieron. No hay, por lo tanto, ninguna mezquindad, no hay, por lo tanto, ninguna privación de derechos en eliminar los 2 numerales que, como insisto, desgraciadamente son contradictorios con nuestra disposición jurídica y con el artículo 135 de la Constitución, que, insisto, respeta un principio jurídico que no es solamente de nuestro país, sino que se encuentra en muchas legislaciones de otros países, que es la exclusiva iniciativa presidencial en todo aquello que en legislación implique el aumento del gasto público, la generación de gasto público. Creo que con lo que he dicho he fundamentado lo mejor que he pedido, la recomendación de la comisión que yo presido en el sentido de allanarnos al veto presidencial y permitir que esta ley, reformada por la Asamblea Nacional, en lo central, en lo que la comisión con la unanimidad de sus miembros recomendó para el segundo debate, que era enmendar los errores cometidos en la segunda disposición final de esa ley. Eso está enmendado, eso fue corregido tal como esta Asamblea lo quiso, tal como lo recomendó la comisión, y el presidente de la República ha sido absolutamente respetuoso, ha coincidido absolutamente con el criterio de la Asamblea y no ha tenido ni una objeción de forma o fondo en contra de la sustancia de la reforma, que, si ustedes recuerdan, tenía por objeto eliminar ambigüedades o eliminar imprecisiones que habían complicado de manera innecesaria el proceso de acreditación de los derechohabientes de esta ley de héroes y heroínas. Termino, mi tiempo se ha acabado, simplemente para reiterar que el propósito de la reforma se haya plenamente cumplida en el texto que aprobaríamos, allanándonos a los vetos que el presidente de la República nos ha presentado, corrigiendo los errores que son normales y naturales que toda función pública en el quehacer diario cometa, los cometemos todos,
Para eso está el proceso legislativo, para eso está la colegislación, para eso está la institución de la objeción presidencial, para eso están los dos debates en esta asamblea, precisamente para que vayamos puliendo, para que vayamos planchando las arrugas que se nos van creando en el proceso de ir constituyendo las leyes de nuestro país. Gracias, señor presidente, señoras y señores.